Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar un poco sobre la compuerta OR y en el siguiente video voy a realizar una sencilla práctica para comprender más el funcionamiento de esta compuerta. Había comentado anteriormente que la compuerta OR significa una suma. Aquí tenemos el símbolo de una compuerta OR de dos entradas y una salida. Antes de explicar la tabla de verdad, quiero mostrarles el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un circuito eléctrico sencillo que tiene dos botones que también se les conoce como interruptores. Vemos que están en paralelo estos dos interruptores y tenemos un LED, es un diodo emisor de luz, es decir que este LED es como un foquito que emite luz. Entonces nosotros podemos encender este LED con cualquiera de estos dos botones. Por ejemplo, observen, oprimí este botón y se encendió el LED. Oprimí este botón y se encendió el LED. De igual manera puedo encender ese LED con los dos botones. Vamos a imaginarnos que cada uno de estos botones es una entrada de la compuerta OR. Es decir, que este es A, que es la entrada A, y este que está aquí es la entrada B, ¿sí? Y que la salida, nuestro LED, el que enciende, pues, bueno, la salida es el LED. Entonces, aquí, ya viendo esto, vemos que con cualquiera de los dos que yo prima, o los dos, la salida se activa, o sea, la salida es el LED, se activa. Sí, o sea, con cualquiera. Y si no oprimo ninguno, pues el LED no se activa, la salida está desactivada. Entonces, vamos a suponerlo así. Suponerlo así. El 0 es botón desactivado, no oprimimos el botón. El 1 es botón activado. Entonces, si ambos botones están en 0, pues la salida está en 0 también. Aquí como podemos ver, si ambos están en 0 desactivados, la salida también está en 0. Luego, si A está en 1 y B está en 0, aquí vemos que B está abierto, no lo hemos activado. Entonces, A está en 1, B está en 0. A está en 1, B está en 0, pues la salida está en 1. Vemos que se activó la salida, se encendió el LED. ¿Sí? Luego, si A está en 0 y B está en 1, sí, A está en 0 y B está en 1, oprimimos B y ya no lo oprimimos, pues la salida está en 1, o sea, se activó el LED, o sea, con cualquiera de los dos. Y aquí, si los dos están en 1, o sea, los dos están activados, de todas maneras la salida sigue estando activada, es 1. Y si ninguno de los dos está activado, los dos están en 0, pues la salida también está en 0. Entonces aquí podemos ver con la tabla de verdad y con el circuito, pues cómo funciona la compuerta OR. Aquí tenemos físicamente una compuerta OR, la 7472, tiene 14 pines. O sea, esta compuerta OR, que equivale, pues este es el símbolo, tiene entradas y salidas. Cada uno de estos pines puede hacer función, tiene una función de entrada o de salida. Por ejemplo, en las entradas van los interruptores como los botones, o sea, los que hacen que se encienda o se apague un dispositivo, un foco, un motor, etcétera. En las salidas, o sea, la respuesta, las salidas dependen de las entradas, entonces en las salidas van, por ejemplo, los LEDs, los focos, cualquier cosa que podamos nosotros hacer funcionar, eso va en la salida. Entonces, este es el datasheet, o sea, la hoja de datos. Aquí nos dice esta hoja de datos cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Aquí me está diciendo que el pin 14, este que está aquí, VCC, es la alimentación. Ahí vamos a conectar nuestros 5 voltios. El pin 7 es GND, tierra. Aquí pines, aquí lo escribí mal, pines de entrada. Aquí me está diciendo, si analizamos el símbolo de la compuerta OR, esta y esta son entradas, o sea, 12 y 13 son entradas y esta que está aquí es la salida, o sea, 12 y 13 son entradas, vamos a esta, 10 y 9 también son entradas, vámonos a esta, 1 y 2 también son entradas y esta, 4 y 5 también son entradas. Y las salidas es esta, la salida 11, la salida 8, la salida 3 y la salida 6. Bueno, en base con esta hoja de datos vamos a hacer nuestra práctica en el siguiente video.